¿Sabes qué institución es la que te paga tu pensión mensualmente? ¿Necesitas tu liquidación de pago y no sabes dónde encontrarla o cómo abrir el archivo adjunto en tu correo electrónico? Llegaste al lugar correcto. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Para quienes no me conocen, soy Javier y en este video te voy a ayudar a resolver un problema mucho más común de lo que parece. Saber cuál institución paga mi pensión en Chile y cómo descargar la liquidación de pago u otro documento en formato PDF desde la AFP, compañía de seguros o el IPS. Quédate hasta el final del video para aprender cómo obtener, descargar y abrir estos archivos adjuntos que se niegan a hacerlo cuando más lo necesito. Suscríbete a mi canal, dale like al video y compártelo con tus amistades para más y mejor contenido para adultos jóvenes de la comunidad. Me encuentro constantemente con personas que no saben qué institución les paga su pensión en Chile. Solo saben que les depositan en su cuenta bancaria porque les llega un mensaje avisando que está disponible su pago, sin tener ningún acceso a su liquidación. Como les expliqué en el video sobre las diferencias entre retiro programado y renta vitalicia, que si no lo viste te voy a dejar el link en la descripción, actualmente existen tres actores principales en el sistema previsional chileno para el pago de tu pensión. Estos son el IPS, las AFP y las compañías de seguros. En todas ellas puedes acceder y descargar tu liquidación de pago y otros documentos provisionales, siempre y cuando tengas actualizado tus datos, es decir, el correo electrónico y el teléfono. En las AFP y compañías de seguros es con tu RUT más tu clave de acceso, y en el IPS es con tu RUT más la clave única. Si no tienes la clave única, te sugiero ver el video para crearla junto con tu correo Gmail desde cero. Estos videos son parte de la alfabetización digital para adultos jóvenes de nuestra comunidad. También te voy a dejar el link en la descripción. Antes de ingresar a bucear en cada AFP para saber en cuál estoy afiliado, vamos a ingresar a la página oficial de la Superintendencia de Pensiones, en el link que aparece donde dice consulta de afiliación. Aquí, ingresando nuestro número de RUT, nos indica en qué AFP estoy afiliado y desde cuándo. Además, tenemos acceso a cada link de la AFP para que puedas acceder más fácilmente a ellas. Esta herramienta te permite ahorrar mucho tiempo y obtener los certificados desde la misma página oficial de cada AFP. Veamos un ejemplo para descargar la liquidación de pensión desde las AFP. Vamos a verla de una en una, son todas muy similares. Vamos a ingresar acá a la página de la Superintendencia para ver nuestra consulta de afiliación. ¿A cuál AFP estamos afiliados? Ingresamos nuestro RUT y esta página nos dice: certifico que el señor RUT se encuentra incorporado a AFP Capital con fecha 1 de agosto de 1981. Ahí está el nombre, el RUT y desde cuándo se encuentra afiliado a AFP Capital. Como puedes ver acá, es súper fácil identificar en qué AFP estoy. Y además nos deja link para todas las AFP. Vamos a ir de a una. Vamos primero con AFP Capital. Te vas ahí al botón de inicio de sesión, que está en amarillo, entonces es bien difícil no detectarlo. Acá ingresamos nuestro RUT y clave. Vamos ahora con la AFP Cuprum. Si te fijas también tiene aquí un botoncito que dice quiero cambiarme a Cuprum o quiero ingresar a mi cuenta. De ahí tú ingresas con tu root y tu clave, que generalmente la tienes guardada con el gestor de contraseñas, como en este caso, y puedes ingresar a tu AFP. Si te fijas acá a mano izquierda hay un menú con varias opciones, certificado de cartola y está pensiones. Ahí tú te vas a liquidación de pagos, pones el mes que quieres, vamos a poner noviembre, el año que es el año actual y te va a buscar las liquidaciones que están vigentes. Y coincide la de noviembre del 2025. La podemos ver o descargar. En este caso ya está arriba, están las descargas. También podemos descargar un certificado, una cartola. Vamos a un certificado. Aquí donde dice antecedentes previsionales, tú puedes ver el saldo que tienes y muchas cosas más. Y ahí te dice que se emitió el certificado de antecedentes y fue enviado a tu correo electrónico. Esto sería para la AFP Cuprum. Puedes ver afiliación, antecedentes, remuneraciones. Vamos ahora a la AFP Habitat. Ahí está su sucursal virtual en naranjo. Pinchamos ahí, ingresamos nuestro RUT
y clave, luego en ingresar, y acá tienes tu página abierta. Te muestra el saldo, te muestra tu liquidación y tú vas a pensión. Si te fijas, son todas muy similares. Vas a liquidación de pensión. Aquí la liquidación de pensión te da la opción de los últimos 6 meses, 12 meses o un periodo personalizado. Y aquí está descargada nuestra liquidación de pago de pensión. Entonces ahora vamos a donde dice descargar liquidación y la tendríamos en formato PDF. Vamos ahora a la FP Modelo. Vas a mi cuenta, que es ese botoncito verde. Si te das cuenta, están todos los botoncitos ubicados en el mismo lugar para que sea más familiar para ti. Ingresamos con nuestro root y clave. Acá ingresamos a nuestra página. Vamos a ver los certificados, la liquidación de pensión. Seleccionamos el periodo, que en este caso la persona, la última que tuvo fue en octubre del 2024 porque después se le agotaron los fondos. Entonces descargamos el certificado, que es la liquidación de pago, y ahí están nuestros archivos descargados. Si te fijas, en todas las AFP son muy similares. Algunas te la muestran y otras te lo descargan directamente en tus archivos descargas. Vamos ahora a la FP Plan Vital. Este botón está en rojo. Ingresamos a la FP. Lo mismo, validamos nuestras credenciales con el root y clave de acceso. Y ingresamos también a nuestro perfil. Aquí tienes mi pensión y en rojo te dice liquidación de pensión. Entonces vamos a seleccionar el periodo, el año, el mes. Y vamos abajo donde dice solicitar liquidación de pensión. Generalmente cuando no te aparece la opción es porque está más abajo. Hay que correr la pantalla y buscar con calma. Aquí tenemos dos opciones, que te la envían al correo o la descargas. La vamos a descargar y esta nos pide la contraseña obligatoria, que es el número, ahí te dice, para abrir deberás ingresar una clave que corresponde a los últimos 4 dígitos de tu root sin dígito verificador. Es decir, si tu root es 92317632, va a ser 7632 la clave. Es súper importante poner ojo en ese detalle. Nos dan siempre la indicación en el correo o acá mismo, en la misma página nos dicen qué tenemos que hacer para poder abrir el archivo. Uno de repente de apurado llega y lo trata de abrir y le pone cualquier cosa y no se toma el tiempo de leer con calma. Vamos ahora a Provida. Entonces lo mismo, acá ingresamos nuestro root, damos en siguiente, nos pide nuestra clave de acceso y la última sería la AFP 1. Ingresamos a 1, pones tu root, como en todas las AFP, siempre con tu root y tu clave. Si te das cuenta, todas tienen en el mismo sector el botón de acceso a clientes. Y todas te piden tu root y tu clave de acceso. Veamos ahora la descarga desde las aseguradoras. Las principales aseguradoras de pensiones en Chile, especializadas en renta vitalicia y seguros de vida, incluyen a Vice Vida, Confuturo, MedLife, BCI Seguros, Vida Security, For Life y Chilena Consolidada. Todas ellas miembros clave de la Asociación de Aseguradoras de Chile. Estas compañías también ofrecen productos para mejorar o anticipar la jubilación, como seguros de vida con APB y opciones para complementar los fondos de la AFP. En un próximo video vamos a hablar respecto del APB y algunas de sus modalidades. La compañía que paga tu pensión mensual es aquella con la que firmaste la renta vitalicia. Para descargar la liquidación de pago, debes ingresar a su sitio web, puede ser vía Security, Consorcio, MedLife, iniciar la sesión y navegar por los botones como te voy a mostrar en el siguiente video. Veamos ahora para las compañías de seguro. Vamos a la pantalla de Vice Vida. Si te fijas, ahí tienes la sucursal virtual. En la sucursal virtual ingresamos nuestro root y la contraseña y ingresamos. Aquí en este icono en este apartado puedes ver tus liquidaciones, solicitar un crédito. Veamos la liquidación. Se puede ver arriba o la puedes ver también aquí abajo. Si te fijas, te das dos opciones. Y acá tenemos nuestra liquidación disponible en formato PDF. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Descargarla. Acá tenemos una pensión consolidada que tiene la pensión del Vice Vida más la PGU. Si te das cuenta, está la pensión mensual más la pensión garantizada universal. Esta es una muestra de una liquidación consolidada. Cerramos sesión y ahora vamos a abrir una de Confuturo. Te voy a dejar un tip. A veces las compañías, las AFP y las compañías de seguro te envían la liquidación de pago por correo electrónico. Revisa los spam si es que está ahí. Ingresamos en el buscador Confuturo, vas a la página oficial de Confuturo y si te fijas acá arriba a mano derecha está donde dice ingreso a clientes. En ingreso a clientes lo mismo, nuestro root y clave. Ingresas para descargar tu liquidación. Veamos el perfil de la página MedLife. Pones en el buscador MedLife
Estos links te los voy a dejar todos en la descripción del video. Te vas al portal de clientes, seleccionas una opción, clientes, ¿cierto? Porque no somos ni asesores ni colaboradores, somos clientes. Y acá ingresamos lo mismo con nuestro root y clave de acceso. Y una vez que ingresamos los datos nos dice continuar. Y te va a ingresar para que puedas descargar tu liquidación en MetLife. Acá en la página de BCI te fijas, es lo mismo, tu root, tu contraseña, ingresar. También puedes recuperarla si dices olvidé mi contraseña, y acá el BCI te da la opción de ingresar tu root y te dice ingresa tu root, ¿verdad? Que ingresa tu root y te enviaremos a tu correo electrónico registrado las indicaciones para recuperar tu contraseña. En este caso lo que te hace es te envía un correo electrónico y te dice los pasos para poder recuperar tu contraseña. Vamos a Vida Security, ingresamos como cliente y acá colocamos nuestro root y contraseña. Acá pudimos ingresar sin problema. Y aquí nos muestra nuestra renta previsional. Acá tienes resumen, liquidación, tutoría legal, créditos. Y tú seleccionas el periodo del año 2025 y ahí te muestra las liquidaciones. Así se ven las liquidaciones en Vida Security. Aquí la puedes descargar o la puedes enviar a tu correo. Nosotros la vamos a descargar para poder verla después. Acá la pudimos imprimir inmediatamente. Veamos ahora la descarga desde la página del IPS. El proceso es muy similar en todos lados, solamente que acá debes utilizar tu root junto con tu clave única. Veamos el video para que puedas entender más fácil cómo ingresarlo. Para descargar nuestra liquidación de pensión desde la página del IPS, vamos a ingresar a descargar liquidación de pensión IPS. Ahí nos da una sugerencia. Y ahí dice liquidación de pago de pensión o beneficio. Ingresamos en el link, que te lo voy a dejar también en la descripción del video. Bajamos un poco, ¿cierto? Nos vamos hasta este botón azul que dice trámite en línea. Luego descendemos hasta la última opción que dice descargar liquidación. Pinchamos sobre ella y acá nos va a ingresar a esta pantalla. Ingresamos nuestro root y acá está ingresando y vamos a ver la liquidación de noviembre. Y aquí pinchamos en descargar documento. Y acá tenemos nuestra liquidación de pensión. Este es el aporte que nos hace la AFP, que es por el bono por hijo, y nuestra pensión garantizada universal. Ese es el proceso para poder obtener nuestra liquidación del IPS. Podemos imprimirla o descargarla. Vamos a descargarla. Vamos a crear una nueva carpeta para que puedas ver acá. Le vamos a poner liquidaciones de pensión. Y ahí la guardamos como pensión consolidada noviembre 2025. Y así vas a tenerlas todas guardadas y vas a poder ingresar una vez al mes a tu página del IPS y vas a poder descargar tu liquidación y no se te va a olvidar la clave única. Guardamos y ese sería el proceso para descargar nuestra liquidación desde el IPS. Acá es muy importante tener claro tu clave única. Como te mencioné anteriormente, tengo un video para crear y recuperar tu clave única desde cero junto con tu correo Gmail. También tenemos al personal de las Fuerzas Armadas, es decir, Carabineros y DIPRECA, que ellos pueden descargar su liquidación con clave única. Vamos a buscar por primera vez descargar liquidación DIPRECA. Boleta de pago de pensión. Si se dan cuenta, acá está trámites en línea, descripción, a quién está dirigido. Vamos acá a realizar trámite y te pide tu clave única. Eso es para DIPRECA. Acá ingresas tu root, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8. Usas tu clave única, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Generalmente es alfanumérica. Vamos a poner Javier.1975. Acá tú pinchas en el ojo y te muestra qué clave pusiste. Muchas veces por un punto, un signo especial como un gato, hacen mucha diferencia porque es otra clave única. No es la misma clave, aunque los caracteres parecen muy similares. Por ejemplo, Javier.1975 con Javier.1975. Son claves totalmente distintas. Por eso es que es muy importante tener claro cuál es nuestra clave única. Veamos ahora cómo descargamos la liquidación desde Capredena.
Hicimos un curso con la gente de Capredena que nos encantó porque los adultos mayores tienen muchas ganas de aprender todo este tipo de instrucciones, enseñanzas que les ayudan a facilitarles la vida. Vamos acá a Capredena. En Capredena tenemos unas opciones distintas. Si bien es cierto, también es con Capredena en línea, Capredena tiene una aplicación que se llama Capredena App. Con Capredena App tienes la opción de descargarla con código QR desde Google Play o App Store. ¿Cómo se hace con el código QR? Escaneas el código, si es que es para Google Play, si tienes equipos que no sean iPhone, y para App Store, que es para los equipos iPhone. Aquí te muestra que puedes obtener la liquidación de pensión, certificados, descripción en trámites, básicamente lo mismo que tienes en todas las instituciones que pagan pensión. Y acá tiene Capredena su propia aplicación. Entonces nosotros vamos a descargar la liquidación de acá desde la página, Capredena en línea, ingresamos a servicios en línea y acá también te va a solicitar la clave única. Entonces lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -8 y la clave igual. Vamos a crear una clave distinta a la anterior. Esta va a ser con mayúscula, minúscula, el arroba, y si la ves acá tiene una mayúscula, tiene minúsculas, tiene el carácter especial y números. Esa clave cumple con todos los requisitos y es fácil para que tú puedas acceder a ella. Puede ser tu nombre con una arroba, un gato, tu root o el año primero. Ahí puedes ir jugando con eso, pero esta es la forma de poder descargar tus datos. Veamos ahora cómo abrir los archivos en formato PDF del correo. Cuando te envían un archivo o lo descargas desde la página, siempre te dice al momento de descargar este archivo viene una lectura que dice la clave de tu archivo es tu root, los últimos 4 dígitos de tu root, los primeros 4 dígitos de tu root. Entonces si tú pinchas donde dice ingrese el número de root, en el correo que te muestro aquí dice ingrese aquí. No tienes que pinchar ahí. Una vez que tú descargas el archivo, te pide la contraseña. Y ahí tú ingresas lo que te dice cada compañía. No es algo aleatorio, sino que simplemente qué te dice en la instrucción del correo. Como te mostré en el ejemplo anterior, al descargar tu liquidación te dice, este archivo está cifrado y necesita una contraseña. A eso se refiere. Entonces, cuando recibes tu correo electrónico con tu liquidación de pensión, este es un archivo en formato PDF. ¿Qué significa PDF? Es un formato digital. Y en este formato digital, para poder acceder a él, viene dentro del mismo correo las instrucciones que dice, para abrir este archivo, ingrese su root, 4 primeros dígitos de root, sus últimos 4 dígitos antes de la raya. Hay que ver bien qué te pide cada una de las instituciones para que puedas abrir tu archivo sin problemas. Vamos a hacer un resumen muy breve. Los 3 lugares para descargar la liquidación de pensión son la AFP, el IPS y las compañías de seguro. Si te gustó el video, dale like y deja un comentario. Además, te invito a que te suscribas para más videos. Nos vemos en el próximo video.